過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺めるために普通だ二人笑ってた仕方ないとしすぎてくことたすぎる日々に飲み込まれたそれでもただもう一度だけ会いたくてあなたと共にぶつけ信じた私はきっと指先にも指先に消えていたずっと未来も指の先のまさに抜けたもったいない日々だけどあなたの気配を今でも探してしまえばさあの日は二人で物化してるNuestro Patreon está oficialmente abierto. ¿Te quedaste con ganas de seguir viendo esta y otras historias pero no quieres esperar? Ve a mi Patreon y disfruta de manera anticipada y exclusiva. Cabe aclarar que aún no se encuentran todas las historias disponibles, pero a lo largo de las semanas se irán subiendo para que puedan disfrutar completamente. Link en la descripción y en el comentario fijado. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten. Link del fanfic en la descripción. Renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. En la residencia Higashiyama. Desde la severa reeducación que les impusieron los policías que acompañaban a Otonashi Chiya la última vez, los padres Higashiyama se habían comportado mucho mejor. Si bien seguían favoreciendo a su hijo, Yuta, al menos ya no se atrevían a mostrar un favoritismo tan evidente, ni a tratar a sus hijas tan mal como antes. Kobeni Higashiyama, por su parte, llevaba un tiempo viviendo en casa de Chiya y ya no dependía de sus padres. En general, la situación había mejorado mucho. Las hermanas mayores, que ya se habían graduado, ya no tenían que entregar todo su sueldo, y podían apoyarse mutuamente, lo que les permitía vivir con mayor comodidad. En ese momento, Chiya y Kobeni llegaron a la puerta de la casa de los Higashiyama. Chiya tocó el timbre y, enseguida, una de las hermanas menores abrió la puerta. La misma que le había abierto a Chiya en su primera visita. Ya llegué, dijo Kobeni. ¿Eh? Kobeni, ¿no se supone que deberías estar en clase ahora mismo? Preguntó la hermana sorprendida. Normalmente, Kobeni venía a visitarlos una vez por semana, generalmente los fines de semana, y siempre traía muchas golosinas. No esperaban que apareciera de repente en horario escolar. Hay una razón. Entremos y hablemos, respondió Kobeni. Kobeni se sentó en la sala. Aparte de las tres hermanas que estaban en la escuela y Yuta, el resto de los hermanos habían sido llamados a reunirse allí. Chiya dejó varias bolsas sobre la mesa antes de sentarse cerca. De camino, había comprado muchas golosinas, frutas, galletas, pan y varios bocadillos, como regalos para las hermanas de Kobeni y su hermano menor. Kobeni-chan, ¿qué pasa de repente? ¿Por qué nos llamaste a todos? Debe ser algo importante, ¿verdad? Si no, nuestra adicta al trabajo, Kobeni, no faltaría a clase y volvería corriendo a casa de repente. Y el novio también está aquí. No me digas que Kobeni-chan está a punto de fugarse con su novio y que ha vuelto solo para despedirse. Hermana mayor, deja de bromear. Kobeni-chan, la segunda hermana se interrumpió, al notar de repente que las mejillas de Kobeni estaban aún más sonrojadas de lo normal, con una pizca de disculpa en los ojos. La segunda hermana exclamó, espera, ¿has dado en el clavo, hermana mayor? Solo bromeaba. ¿De verdad Kobeni-chan se va a fugar con su novio? La hermana mayor parecía aún más sorprendida que la segunda. Fugarse. Fugarse. Kobeni se va a fugar. Jamás lo hubiera imaginado. Kobeni se ha vuelto tan atrevida. Primero se muda con un chico, y ahora se va a escapar volando. En lugar de entristecerse, las hermanas empezaron a burlarse de ella sin piedad. Hacía tiempo que habían aceptado tácitamente a Chiya como el novio de Kobeni. Después de todo lo que había pasado, y dado que Kobeni mencionaba a Otonashi-kun cada vez que las visitaba, era algo obvio para ellas. Kobeni se avergonzó aún más. Como a partir de ahora viviría en China con Chiya-kun, era como fugarse de casa. Chiya, mientras tanto, se sentó tranquilamente a un lado, tomando té, prefiriendo guardar silencio, pues sentía que no era su lugar interrumpir su conversación. Finalmente, la hermana mayor intervino. Bueno, ya son prácticamente un matrimonio de muchos años, ¿por qué Kobeni-chan sigue tan tímida? Vamos, cuéntanos qué pasa. Kobeni respiró hondo, calmó sus nervios y explicó. En realidad, es porque Otonashi-kun trabajará como cazador de demonios en China a partir de ahora. Hoy me di de baja de la escuela y planeo continuar mis estudios allí. Ah, ya veo. ¿Entonces te vas enseguida? Preguntó la hermana mayor. Kobeni asintió levemente. Sí, nos vamos esta tarde, así que volví para avisarles. Está bien.
El viejo y la vieja no se atreverían a decir nada, y me alegra mucho que hayas encontrado una vida en la que puedes ser feliz, Kobeni-chan. El viejo y la vieja a los que se refería eran, por supuesto, sus padres. Nos alegramos mucho por ti, Kobeni-ne, de verdad. Así es. No te preocupes por nosotras, Kobeni-ne. Tenemos teléfono, ¿no? Llámanos de vez en cuando. Y sería aún mejor si pudieras venir a visitarnos durante las vacaciones largas. Al escuchar las palabras de sus hermanas, la tristeza que había estado oprimiendo el corazón de Kobeni se disipó considerablemente. Era cierto, no era una despedida definitiva. Podía llamarlas cuando quisiera y siempre podría volver a visitarlas cuando tuviera tiempo libre. Ah, y estos son regalos que Otonasi-kun les compró a todas. Son todos bocadillos deliciosos, añadió Kobeni, recordando de repente las bolsas sobre la mesa. Ya las habíamos visto. Cuántas cosas ricas. Muchísimas gracias, Otonasi-kun. Le dijo la hermana mayor a Chiya con una gran sonrisa. No estaba seguro de si les gustarían a todos, así que si algo no les gusta, no duden en avisarme la próxima vez. Chiya dijo con una sonrisa. Seguro que está todo delicioso. Eres tan considerado, Otonasi-kun. Es una verdadera lástima que Kobeni-chan se te adelantara, si no, yo también me habría enamorado de ti. Bromeó la hermana mayor. Hermanita, por favor, deja de burlarte de mí. El rostro de Kobeni se puso aún más rojo. Si su hermana hubiera hablado en serio, sin duda habría entrado en pánico. Después de charlar un rato más con sus hermanas y su hermano menor, Kobeni finalmente se despidió, y Chiya también se despidió brevemente. De vuelta en casa, Reze y Denji ya habían empacado sus maletas. Reze había empacado principalmente sus cosméticos y ropa bonita, mientras que Denji se había centrado en Pochita y varios videojuegos. Una vez que Kobeni terminó de empacar, se dirigieron al aeropuerto para tomar su vuelo. Chiya no subió al avión con ellos. En cambio, se teletransportó directamente a China usando el espacio Kamui. La razón por la que no llevó a Reze y a los demás consigo fue que quería que llegaran por los canales oficiales y que sus visas de entrada se tramitaran correctamente. De lo contrario, sería prácticamente contrabando. El vuelo duraba solo unas horas, así que no había necesidad de ahorrar tiempo a costa de la documentación. Para entonces, Chiya ya estaba en el hotel, planeando alquilar 2 suites de lujo adicionales, que normalmente medían unos 100 metros cuadrados o más. Con más gente acompañándolo, las habitaciones individuales y dobles ya no eran suficientes y se estaban convirtiendo en un engorro. Se quedaría en el hotel hasta que se finalizaran los términos del contrato y luego se mudaría a una casa propia. Justo cuando Chiya terminó de alquilar las suites en la recepción, el presidente Jian llamó de repente. Dado que podrías aburrirte un poco estos próximos días, ¿por qué no vienes a visitar nuestra asociación de cazadores de demonios mañana? Le pediré a Ping-Xi que te acompañe en la visita. Aunque es una criatura demoníaca, es bastante dócil y sus habilidades son ideales para la tarea. Ping-Xi. Entendido. Chiya asintió, aunque no pudo evitar pensar que Ping-Xi era una de las criaturas demoníacas que seguían a Quan-Xi en la historia original. Dado que Ping-Xi estaba allí, era muy probable que Quan-Xi trabajara para la Asociación de Cazadores de Demonios de la Ciudad Mágica. PD. En la obra original, Quan-Xi y esas criaturas demoníacas se encontraban en un lugar específico, pero no puedo escribirlo. Mencionar a esos personajes está estrictamente prohibido y conllevaría una expulsión, así que lo cambiaré a Ciudad Mágica. Pero, sinceramente, ¿se podría describir a alguien como Ping-Xi como dócil? En el mejor de los casos, solo era obediente cuando estaba frente a Quan-Xi. Tras colgar el teléfono, Chiya alquiló 2 o 3 suites de lujo adicionales, cancelando sus habitaciones individuales y dobles originales. 5 suites de lujo, ¿quiere que lo coordine con el presidente Jian? Preguntó el recepcionista, dando una sutil pista. Una sola suite de lujo costaba miles al día. 5 de ellas era una cantidad muy superior a lo que la persona promedio podía permitirse. El recepcionista básicamente le estaba recordando a Chiya que el presidente podía reembolsarle los gastos. No hace falta, lo pagaré yo mismo, dijo Chiya. El dinero era lo que menos le preocupaba. No tenía sentido molestarse en pedirle un reembolso al presidente Jian, ya que solo lo haría parecer tacaño. Después, Chiya subió para avisar a Shingetsu y a los demás que se instalaran en las nuevas suites de lujo. Denji y los demás ya están en el avión. Llegarán en unas horas. Nos quedaremos en este hotel por ahora, le dijo a Shingetsu. Luego, le susurró a Pochita, que llevaba en brazos. Muy bien, Pochita, ya puedes moverte libremente.
Naturalmente, Pochita no podía abordar un vuelo comercial, así que lo había transportado directamente a través del espacio Kamui. De lo contrario, Pochita habría sido identificada como un demonio en el aeropuerto, provocando un grave incidente de seguridad. ¡Guau! Tras haber tenido que fingir ser un peluche durante tanto tiempo, Pochita finalmente pudo bajar y estirarse. La lujosa suite de más de 100 metros cuadrados se sentía mucho más cómoda, con mucho espacio y 3 habitaciones separadas. Sintiendo que era el momento adecuado, Chilla se teletransportó al aeropuerto de Ciudad Mágica para recoger a Denji y a los demás. Como Rece hablaba mandarín, Denji y Kobeni no habían tenido ningún problema durante su viaje. Así que esto es China, es mi primera vez en el extranjero. Kobeni miró a su alrededor con entusiasmo. Al no haber salido nunca de su país, la novedad la abrumaba. ¿Dónde está Chilla Nii? ¿No dijo que vendría al aeropuerto a recogernos? Denji ya había superado la emoción inicial del vuelo, aunque había disfrutado mucho de la experiencia. Ya está aquí. Miren, allí. Rece guió a Denji y Kobeni hacia Chilla. Los saludó con la mano. Su presencia en la sala de llegadas significaba que los visados y el papeleo se habían tramitado sin problemas. Después, Chilla los acompañó a un taxi y se dirigió al hotel. Mi suite tiene algunas habitaciones libres, y también hay otras suites disponibles. Pueden decidir dónde quieren alojarse, dijo Chilla al llegar al hotel. Pero solo nos quedaremos aquí unos días. Cuando se finalicen los trámites, compraré una villa. Si las cosas seguían la trayectoria habitual, los precios de las propiedades durante este periodo eran bastante asequibles, para luego dispararse en los próximos 20 o 30 años. Por supuesto, no tenía ningún interés en la especulación inmobiliaria. En el mundo de Chainsaw Man, el dinero no lo era todo, y no había necesidad de comprar y vender casas para obtener ganancias cuando una sola cacería de demonios podía darle más que suficiente. En su opinión, una casa era para vivir, no para comprar y vender. Quiero quedarme en la misma suite que Chilla Nii, exclamó Denji primero. Yo tampoco quiero ir a otra suite, dijo Kobeni Higashiyama, sonrojándose ligeramente. Claro que yo también quiero quedarme en la misma suite que mi amorcito, añadió Rece con tono alegre. De acuerdo, Chilla ya sabía que esto iba a pasar. Por suerte, esta suite de lujo era lo suficientemente grande para los 5, además de Pochita. En cuanto a que Rece lo llamara cariño, decidió no decir nada más. Temía que si seguía quejándose, Rece solo se le ocurriría algo aún más descarado. Si ya lo llamaba cariño, no se atrevía a imaginar qué vendría después. Por cierto, en cuanto al traslado, o mejor dicho, a los preparativos para estudiar en el extranjero, tenemos que esperar a que se firme el contrato. Mientras tanto, Denji y Kobeni deberían empezar a aprender mandarín. ¿Qué les parece si Rece les enseña?, sugirió Chilla. Claro que sí. Con mucho gusto seré la profesora de Denji y Kobeni, aceptó Rece sin dudarlo. Luego se dirigió inmediatamente a Shingetsu y le dijo en ruso. ¿Y Shingetsu, no necesitas aprender mandarín también? Déjame enseñarte. Venga, llámame profesora Rece. La expresión de Shingetsu cambió y se cruzó de brazos. Ni hablar. Ver la expresión arrogante y triunfante de Rece la hizo aún menos propensa a pronunciar las palabras profesora Rece. Si la alumna Shingetsu es tan desobediente, la profesora tendrá muchos problemas, bromeó Rece. Ya basta. Seamos serias, interrumpió Chilla. Shingetsu, elige a quien quieras para aprender. Además, todos esos agentes de allí saben hablarlo. Me quedaré con Rece, respondió Shingetsu. Aunque no le caía bien, eran las que mejor se conocían. Me parece bien. Hablando de eso, Rece, ¿no querías vivir como una persona normal e ir a la escuela? Si quieres, también puedo conseguirte una plaza en el Instituto Kingfen de Ciudad Mágica, le dijo Chilla. Rece sonrió feliz. Si eso es posible, sería perfecto. Llevar una vida normal siempre había sido su sueño. Antes, jamás se habría atrevido a imaginar que tendría la oportunidad de ir al instituto como cualquier otra adolescente. Aunque su edad real era sin duda mucho mayor que la de una estudiante típica, su apariencia era indistinguible de la de cualquier otra chica de instituto. Pero no causes problemas cuando estés allí. Si lo haces, no te sacaré del apuro, le advirtió Chilla específicamente. Claro que no. ¿No confías en mis dotes de actuación? Seré como una chica normal, prometió Rece. Habiendo por fin conseguido la oportunidad de ir al instituto, desde luego no iba a arruinar su sueño. Aunque no tienes por qué ser tan normal. El Instituto Kingfen va a impartir un programa piloto de especialización en caza de demonios.
Podrías intentar participar. Es tu especialidad y te facilitaría mucho el acceso a una universidad de primer nivel, explicó Chilla. Dado que se trataba de una especialidad completamente nueva respaldada por las autoridades, aún no conocía los criterios exactos para la bonificación, pero era evidente que sería mucho más fácil ingresar a una universidad de prestigio que para los estudiantes comunes. Sin embargo, con la inteligencia de Rece y su experiencia como agente, sospechaba que incluso sin la especialización, entrar a una buena universidad no sería un problema para ella. Una especialización de cazador de demonios. Reflexionó Rece, encontrando esta nueva iniciativa china bastante interesante. Se preguntó si podría abordar o mitigar los costos asociados con los contratos con demonios. Si la profesión de cazador de demonios se popularizara, la amenaza de crisis relacionadas con demonios probablemente disminuiría significativamente. Las autoridades chinas deben estar intentando convertir gradualmente la caza de demonios en una profesión común, ¿verdad? Pero si no se resuelve el problema del precio del contrato, no podrá crecer mucho. ¿Acaso planean centrarse en las artes marciales físicas? Reflexionó Rece, acariciándose la barbilla. Exacto. Los estudiantes de secundaria y bachillerato pueden elegir voluntariamente participar en el programa de especialización. Serán entrenados específicamente en artes marciales para que puedan cazar demonios sin depender de poderes demoníacos. Al menos hasta que se gradúen de la universidad, se les desaconsejará firmar cualquier contrato, explicó Chilla. Ya veo. Cultivar las artes marciales es sin duda una gran estrategia, pero ese tipo de cosas dependen mucho del talento. No todo el mundo puede entrenar su físico al nivel necesario para cazar un demonio, aunque para la autodefensa, sin duda es posible para la mayoría, reflexionó Rece. Cazador de demonios era solo un título profesional. Cualquiera capaz de cazar demonios podía ser considerado uno, sin necesidad de un contrato. Sin embargo, para la mayoría, la única forma de obtener el poder de cazar demonios era firmar un contrato, lo que había provocado que la profesión se vinculara inextricablemente a esos acuerdos. El principal problema era que las artes marciales requerían talento, mientras que los contratos con demonios, siempre que uno estuviera dispuesto a pagar el precio, ofrecían un poder que superaba con creces el de un humano común. Eso no nos preocupa. En general, si podemos lograr poco a poco una versión de caza de demonios para todos mediante el entrenamiento físico, sin duda sería algo positivo. En cuanto al costo en dinero o recursos, eso escapa a nuestro control, dijo Chilla. Lograr la caza de demonios a gran escala requeriría una cantidad astronómica de financiación y recursos. Chilla apoyaba la iniciativa, por supuesto, pero sabía que no podía asumir semejante tarea solo. Haría lo posible por ayudar, pero el éxito final dependía de la determinación de quienes estaban al mando. Denji, prefieres quedarte en casa y hacerle compañía a Pochita, ¿verdad? Preguntó Chilla, dirigiéndose a Denji. ¿Sí? Denji dudó un momento antes de asentir con firmeza. Aunque la idea de jugar con compañeros de su edad en la escuela era tentadora, sentía que Pochita era más importante. No podía dejarlo solo en casa. De acuerdo, lo entiendo. Con los planes para Denji, Kobeni, Rece y Pochita prácticamente resueltos, solo quedaba Shingetsu. Chilla le preguntó en ruso. Shingetsu, ¿qué piensas? ¿Te interesa ir a la escuela o algo así? Shingetsu respondió con otra pregunta. Recuerdo que mencionaste que serías la entrenadora principal en la Instituto Kingfen de la Ciudad Mágica, ¿verdad? Correcto. Ya se lo prometí al presidente Jian, asintió Chilla. Entonces también seré entrenadora. No necesito ser estudiante. Con mis habilidades de combate físico, debería estar más que capacitada para el puesto de entrenadora. A diferencia de Rece, Shingetsu no tenía ningún interés en estudiar. Su mayor interés en ese momento era, sin duda, el propio Chilla. Quería ser entrenadora para poder trabajar junto a él. Me parece bien. Iré a hablar con el presidente Jian al respecto, respondió Chilla. Sentía un gran respeto por las habilidades de combate de Shingetsu y sabía que el presidente Jian jamás rechazaría tal oferta. Rece comprendió de inmediato las intenciones de Shingetsu, aunque no la reprendió. En cambio, se centró en la vestimenta de Shingetsu. Hablando de eso, Shingetsu-san, hoy estás muy elegante. ¿Ya no te gusta usar ropa de hombre como antes? Los humanos siempre son inconstantes, y yo no soy la excepción, dijo Shingetsu con frialdad. Ah, ¿sí? Rece bromeó. ¿O es porque quieres verte más femenina y atractiva frente a Otonas y Chilla? Shingetsu guardó silencio. Aunque esa era solo una de las razones, prácticamente la habían descubierto.
Pero creo que es maravilloso, ¿sabes? Shingetsu-san está increíblemente hermosa así. Cariño, seguro que estás completamente enamorado, ¿verdad? Rece desvió la mirada hacia Chiya. Oye, cariño, ¿me equivoco? Ahora le tocó a Chiya guardar silencio. Estaba cada vez más convencido de que si a Rece le gustaba de verdad o no era otra cuestión. Sin duda, a ella le encantaba provocar y ver el caos. Y antes de continuar, si llegaste a esta parte del video, comenta el emoji secreto que aparece en este momento en pantalla. Así sabré quiénes son mis suscriptores más atentos. Si solo fuera Rece, podría soportarlo, pero sentía la mirada de Shingetsu fija en él, esperando ansiosamente su respuesta. Sintió que le venía un dolor de cabeza. Rece solo buscaba divertirse, pero Shingetsu, ¿de verdad te lo estás tomando en serio? ¿No te lo dije ya? Claro que te ves genial con ese atuendo, respondió Chiya. ¿Entonces te gusta? Shingetsu fue sorprendentemente directa, clavando sus ojos en los de Chiya. Decir que estoy enamorada es una exageración, pero es cierto que me gusta. Al fin y al cabo, a nadie le disgustan las cosas bonitas, respondió Chiya con total sinceridad. Qué bien. Shingetsu finalmente asintió con satisfacción. No era la única contenta. Rece también estaba satisfecha. Una leve sonrisa asomó en la comisura de sus labios, aunque no dijo nada. Shingetsu-san, te he ayudado tanto, así que no te atrevas a decepcionarme, pensó Rece para sí misma. Durante mucho tiempo, parecía que solo estaba bromeando con Shingetsu, pero en realidad, lo había estado ayudando en secreto todo el tiempo. Si no hubiera sido por las acciones de Rece cuando se conocieron en el cuartel general militar de Leningrado, que provocaron a Shingetsu, quién sabe cuánto tiempo más habría tardado Shingetsu en revelar su verdadera identidad como mujer a Chiya. Si bien esa provocación inicial había sido involuntaria por parte de Rece, sus acciones posteriores ya no eran una actuación, sino que estaban motivadas por un sentimiento de culpa hacia Shingetsu, lo que la llevó a brindarle todo tipo de ayuda. Por supuesto, su culpa hacia Chiya era aún mayor, pero lo mínimo que podía hacer era servirle con lealtad. Los tres habían estado conversando, mientras Denji y Kobeni permanecían impasibles, ya que hablaban en ruso, idioma que los otros dos no entendían en absoluto. Kobeni habló de repente con voz baja y tímida. ¿Podría, tal vez, intentar participar también en la especialización de cazador de demonios? Tenía dos razones para esta idea. Primero, Chiya era la entrenadora principal del programa, y segundo, quería volverse más fuerte y superar su propia cobardía. Claro que puedes. Aparte de ser un poco exigente físicamente, no hay peligro real, dijo Chiya con una sonrisa. Perfecto. Entonces Kobeni-chan y yo podemos ser compañeras. Una especialización así en un entorno escolar probablemente imitará el sistema oficial de parejas de cazadores de demonios, ¿verdad? Rece tenía, sin duda, una gran relación con Kobeni. O, para ser más precisos, no había una sola persona con la que no pudiera llevarse bien si se lo proponía al día siguiente. Chiya llegó a la Asociación de Cazadores de Demonios por invitación. Era la oportunidad perfecta para hablar con el presidente Jian sobre Kobeni, Rece y Shingetsu. Al entrar en el edificio, Chiya atrajo de inmediato las miradas de muchos. Eran cazadores de demonios oficiales empleados por la asociación. Por supuesto, habían oído rumores sobre la transferencia internacional, aunque los detalles seguían siendo confusos para ellos. Lo único que sabían era que este joven era un invitado de honor, invitado personalmente por el presidente Jian, y que su tarifa de transferencia había establecido un récord histórico en la historia de las transferencias internacionales. Buenos días. Como no lo conocían personalmente, ni siquiera sabían su nombre, lo saludaron brevemente y con cortesía. Buenos días, respondió Chiya con una sonrisa. Al oírlo hablar mandarín con una pronunciación tan auténtica e impecable, quedaron asombrados. Habían oído que era extranjero, o mejor dicho, se asumía generalmente que cualquiera que llegara mediante una transferencia internacional era un cazador de demonios extranjero. Ninguno esperaba que un extranjero hablara el idioma sin el más mínimo acento. Mientras Chiya subía las escaleras hacia el despacho del presidente Jian, los demás cazadores de demonios comenzaron a murmurar entre sí. Oí que venía de Japón. Pero hablar mandarín también, y siendo un cazador de demonios independiente sin afiliación nacional previa, ¿podría ser uno de los nuestros? Parece muy probable. Probablemente esa sea una de las razones por las que el presidente Jian lo valora tanto. Es difícil imaginar lo poderoso que debe ser para batir el récord de transferencias internacionales.
Si Lady Quantzi se transfiriera, me pregunto si podría batir el récord de nuevo. Aunque, de todas formas, es un escenario imposible. Para entonces, Chilla ya había llegado al despacho del presidente Jian. Al verlo, el presidente pareció algo avergonzado. Has llegado muy temprano, amigo. Lo siento mucho, pero si parece seguir durmiendo, no hay problema. Resulta que quería hablar contigo sobre algunas cosas, dijo Chilla. Ah, ¿sí? Adelante, dijo el presidente Jian, con aire intrigado. Se trata de asuntos que me conciernen. La estudiante que mencioné antes, la chica llamada Kobeni Higashiyama, y también el híbrido de armas de la Unión Soviética, RC, ambos desean asistir al Instituto Kingfen de Ciudad Mágica, dijo Chilla directamente. Ah, ya veo. Así que tanto Kobeni Higashiyama como RC quieren matricularse en el Instituto Kingfen. Es bastante sencillo, respondió el presidente Jian. Hablaré con el director Liang en un momento. Puedes ir a verlo cuando quieras. Seguro que me atenderá con amabilidad. Gracias. Iré a visitar la preparatoria Kingfen en 1 o 2 días, Chilla asintió levemente. Director Liang, pensó para sí mismo. El nombre le sonaba extrañamente familiar, como si lo hubiera oído antes. Decidió dejar de lado ese pensamiento para concentrarse en el asunto que le ocupaba. Además, está Shingetsu, que apareció durante el proceso de transferencia internacional. Le gustaría ser entrenadora de combate físico para la especialización de cazador de demonios. ¿Es así? ¡Qué noticia fantástica!, exclamó el presidente Jian radiante. Haré todos los preparativos necesarios. Ya había oído hablar de las hazañas de Shingetsu en el cuartel general militar de Leningrado, aunque en aquel entonces solo la conocía por el nombre en clave zar. Su defensa absoluta y sus cuchillas de mano, capaces de cortar el hierro como si fuera papel, le impresionaron profundamente. Si bien una de esas habilidades podría haber sido otorgada por el poder de un demonio, se decía que Shingetsu era un caso excepcional, cuyo contrato prácticamente no tenía precio. De todos modos, su dominio del combate físico era indiscutible, y como él mismo destacaba en artes marciales, al igual que Chilla, tenía en alta estima a tales combatientes. Por cierto, el proceso del contrato está llegando a su fase final. Los altos mandos están muy involucrados, así que vamos camino de batir todos los récords anteriores de velocidad de tramitación, dijo el presidente Jian con una sonrisa. Aunque el papeleo no está del todo completo, ya es prácticamente seguro. Al principio me preocupaban algunos de los veteranos más obstinados, pero incluso ellos se han sumado al proyecto. Entonces, ¿eso significa que podemos firmar mañana o pasado mañana?, preguntó Chilla con un dejo de sorpresa en la voz. El proceso fue mucho más rápido de lo que había previsto. Mañana a más tardar. Una vez firmado el contrato oficial, tú y Shingetsu-san serán miembros oficiales de la Asociación de Cazadores de Demonios de Ciudad Mágica. El presidente Jian estaba a punto de explicar el funcionamiento interno de la asociación cuando Ping-Si finalmente llegó. Ah, Ping-Si está aquí. Dejaré el resto de los asuntos en sus manos. Presidente. Ping-Si entró y saludó al presidente respetuosamente. Chilla la miró instintivamente. Lucía exactamente como la recordaba, una criatura demoníaca cuya coleta tenía ojos y boca propios, un rasgo distintivo de su transformación. Parecía una chica china menuda y adorable, vestida con el uniforme oficial de cazadora de demonios de Ciudad Mágica, con una cinta atada en la base de su coleta. Los ojos y la boca al final de la coleta eran expresivos, cambiando para reflejar su estado de ánimo. En ese momento, mientras se dirigía al presidente, la coleta reflejaba su mirada de respeto. Si Chilla recordaba bien, el cadáver está hablando era su frase clásica. Sintiendo la mirada fugaz de Chilla, Ping-Si le lanzó una rápida mirada, pero no dijo nada. Veo que llegaste justo a tiempo, como siempre. Como técnicamente no llegaste tarde, no te descontaré el sueldo esta vez, dijo el presidente Jian con un suspiro de resignación. Claramente, no era la primera vez que Ping-Si fichaba en el último segundo. En circunstancias normales, no importaría, pero esta vez había hecho esperar a Chilla, aunque, afortunadamente, Chilla estaba ocupada hablando de negocios. Gracias, presidente. La actitud de Ping-Si era educada. Parecía mucho más racional que el demonio promedio. Los demonios con poca racionalidad no podrían comunicarse con los humanos en absoluto. Probablemente intentarían matarlos en cuanto los vieran. Sin embargo, en general, los demonios eran significativamente menos peligrosos que los demonios puros.
Estaban más cerca de los humanos, y poseer un cadáver humano generalmente resultaba en una reducción de su poder original. En todo el mundo, muchos demonios se convertían en cazadores de demonios para ayudar a la humanidad. La profesión no se limitaba en absoluto a los humanos. Entonces, te pediré que le muestres a Chilla-kun la asociación y le expliques nuestros protocolos, ordenó el presidente Jian. Entendido, respondió Ping-Xi, asintiendo, y se volvió hacia Chilla. Por favor, sígueme. Chilla asintió levemente y la siguió. No habían caminado mucho desde el despacho del presidente cuando Ping-Xi volvió a hablar, con un tono notablemente más frío que el que había usado con él. Para que quede claro, no me interesan los hombres. Solo hago esto para poder cobrar una bonificación por desempeño el mes que viene. No hay necesidad de esa charla sin sentido. Centrémonos en lo que nos ocupa, dijo Chilla con expresión impasible. Sabía perfectamente que Ping-Xi no tenía interés en los hombres. Para ser precisos, era lesbiana, igual que Quang-Xi, en la historia original, era una de las compañeras demoníacas de Quang-Xi. Desde luego, no tenía intención de hacer el ridículo intentando acercarse a alguien que prefería a las mujeres. Ya lo sé, respondió Ping-Xi, dejando de lado los comentarios innecesarios. Procedió a guiar a Chilla por la Asociación de Cazadores de Demonios según sus obligaciones laborales, mostrándole las instalaciones. Sorprendentemente, lo hacía con gran profesionalidad. Chilla no estaba del todo seguro de qué tipo de demonio era la forma original de Ping-Xi, la historia original nunca lo reveló, pero sabía que podía ver a través de los contratos demoníacos de otros gracias a su coleta y que le gustaba compartir todo tipo de datos curiosos. Por ello, supuso que su poder demoníaco podría estar relacionado con la omnisciencia. Aunque era un poco arrogante y quizás algo narcisista, se dedicaba con ahínco a su trabajo, incluso si esa dedicación probablemente solo dependía de la perspectiva de una bonificación por desempeño en su próximo sueldo. Ah, cierto. El presidente también me pidió que te explicara el sistema de rangos de nuestra asociación. Ping-Xi le mostró a Chilla su insignia oficial de cazadora de demonios. Como puedes ver, soy una cazadora de demonios de rango S. Si bien mi poder de combate no es el mejor, mi habilidad demoníaca es increíblemente útil en las misiones. Estos rangos se determinan en función de los méritos y contribuciones de cada uno. Chilla examinó su identificación, anotando términos clave como demonio, cazadora de demonios de rango S y equipo de contramedidas especiales. Entonces, ¿qué rango tengo?, preguntó Chilla con naturalidad. Como aún no te has registrado oficialmente como cazadora de demonios del gobierno, los recién llegados suelen empezar en el rango B. Necesitas al menos el rango B para poder trabajar en la asociación. Los rangos D y C suelen ser para cazadores de demonios civiles independientes, explicó Ping-Xi con detalle. Entonces, ¿tengo que empezar desde el rango B? Chilla comprendió la idea principal. Exacto. Por encima del rango S, también están los rangos SS y SSS. Los cazadores de rango SSS, el más alto, son increíblemente raros en toda China, pero nuestra asociación de la ciudad mágica tiene uno. Mientras hablaba, los ojos de Ping-Xi se llenaron de nostalgia y la expresión de su coleta reflejaba su admiración. ¿Te refieres a Quang-Xi, verdad? Chilla adivinó de inmediato. Era obvio que la única cazadora de rango SSS en la asociación de la ciudad mágica sería ella. Este sistema de rangos sonaba similar al que usaba la seguridad pública de Tokio, pero había diferencias significativas. En Tokio, las clasificaciones se usaban principalmente para los nuevos reclutas para determinar sus niveles de entrenamiento, y prácticamente desaparecían después del período de prueba inicial. Además, su escala era de C a S, y el rango D simplemente significaba que habían sido eliminados. Aquí en China, las asociaciones locales parecían usar un sistema unificado de B a SSS, lo que hacía que la escala de poder de los cazadores de demonios fuera mucho más clara, con una compensación que variaba en consecuencia. Con la fuerza de Quang-Xi, sin duda era una de las pocas cazadoras de rango SSS. Así es Lady Quang-Xi. Ping-Xi se detuvo a mitad de la frase, dándose cuenta de algo de repente. Espera. ¿Cómo sabes de Lady Quang-Xi? Lady Quang-Xi es mía, ni se te ocurra tener intenciones con ella. Además, nunca estaría interesada en un hombre. No hagas que parezca que tengo intenciones con ella, respondió Chilla secamente. Trabajé para la seguridad pública de Tokio durante un tiempo, y Quang-Xi trabajó allí durante 9 años hace muchos años. ¿No es perfectamente normal que la conozca?, preguntó Ping-Xi.
De acuerdo, dijo Pink-si, disculpándose con prontitud. Así que vienes de la seguridad pública de Tokio. Fue un error mío, lo siento. En fin, volvamos al tema. Los salarios varían según el rango. Participa en algunas misiones más y podrás ascender de rango B a rango A, lo que conlleva mejores beneficios. Era evidente que Pink-si no seguía de cerca la trayectoria de Chiya. Probablemente no prestaba mucha atención a las noticias sobre transferencias internacionales y asumió que era un novato más. Chiya solo esbozó una leve sonrisa y no dio más explicaciones. Supuso que, según lo que Pink-si había dicho sobre sus méritos y contribuciones, una vez firmado el contrato y asumiera oficialmente el puesto de entrenador principal en la preparatoria Kingfen, su rango ascendería rápidamente. En ese instante, quizás por un impulso repentino, Pink-si decidió usar su habilidad para sondear a Chiya. Su coleta se movió frente a su rostro, formando un círculo hueco. Levantó su mano derecha en un gesto circular, alineándola con la coleta. Cerrando su ojo izquierdo, miró a través del telescopio formado por su mano derecha y la coleta, apuntando directamente a Chiya. Pero antes de que pudiera ver nada, su visión se oscureció repentinamente. Chiya había agarrado la punta de su coleta con la mano. Diría que, fisgonear en la privacidad de otra persona no es precisamente de buena educación. La expresión de Chiya y este audio ha sido creado por Puffy03, si escuchas esta marca en otro lugar, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno, póngase a chambear mijo. Chiya se mantuvo tranquilo mientras sujetaba la punta de su cabello. Suéltame. Suéltame, idiota. Me duele. Exclamó Pink-si, forcejeando de inmediato, con la cara en la punta de su coleta retorciéndose de dolor. Chiya la soltó. Tú. ¿Cómo puedes agarrar el cabello de una mujer así? Y con tanta fuerza. Dijo Pink-si, visiblemente disgustada. Te lo buscaste. ¿Quién te dijo que te metieras en la vida privada de alguien sin permiso? Respondió Chiya secamente. Solo quería ver con qué demonio habías hecho un pacto. No se lo habría contado a nadie, no hay necesidad de ser tan tacaño, ¿verdad? Se quejó Pink-si, con un tono ligeramente ofendido. Chiya no respondió, pero hizo un gesto como si fuera a agarrarla de nuevo. Uf. Pink-si se cubrió la coleta de inmediato, mostrando una expresión de auténtico miedo. Era claramente su punto débil. Chiya solo estaba fanfarroneando. Siguió caminando después de darle un buen susto. Un instante después, Pink-si sintió una mezcla de vergüenza e ira. Cuanto más lo pensaba, más furiosa se ponía. Este humano era cruel y demasiado serio. Al principio, solo había sentido curiosidad por capricho, pero ahora estaba decidida a descubrir sus secretos. Mientras Chiya caminaba adelante, Pink-si repitió sigilosamente su gesto anterior, intentando sondearlo de nuevo. Sin embargo, Chiya ya lo había anticipado. Su cuerpo ya estaba en un estado intangible. Como resultado, la sonda de Pink-si no encontró absolutamente nada. Solo vio un vasto vacío. Pink-si, que normalmente podía sondear los contratos demoníacos de los humanos e incluso las habilidades específicas de los demonios, había fallado por primera vez. Ni siquiera un humano normal sin un contrato demoníaco aparecería como un vacío total. Este tipo, ni siquiera es humano. Al mirar a través de su coleta y ver solo un vacío, Pink-si se quedó paralizada, completamente desconcertada. En ese momento, Chiya se giró y la miró con frialdad. ¿Ya viste suficiente? Pink-si ya estaba en estado de shock, y la repentina voz casi la aterrorizó. Ah. Eso, yo. Pink-si bajó rápidamente las manos del gesto de sondeo, balbuceando incoherencias. Tanto su rostro como la expresión de su coleta reflejaban pánico extremo, pues temía que Chiya estuviera a punto de castigarla de nuevo. Aunque no sabía con exactitud su fuerza, sabía que era muy débil. Su habilidad de sondeo no tenía ninguna utilidad en combate. Probablemente ni siquiera podría vencer a un cazador de demonios de rango B cualquiera. ¿Por qué estás tan asustada? No voy a comerte, dijo Chiya con una leve sonrisa. Puedes seguir intentando espiarme si quieres, pero no verás nada, ¿verdad? Al oír que no tenía intención de insistir, Pink-si suspiró aliviada. Te volví a echar un vistazo, y fue mi error, admitió Pink-si con sinceridad. Pero lo que más me preocupa ahora es por qué no puedo ver nada de ti. No, eso no está bien. Es más bien, es como si ni siquiera existieras. Era la primera vez que se encontraba en una situación así. Era como ver un fantasma. Ya te lo dije, tengo privacidad y no quiero que nadie la conozca. ¿De verdad creías que iba a responder a esa pregunta?
replicó Chilla con indiferencia. En realidad, no le preocupaba que ella descubriera al demonio de la ira con el que había hecho un pacto. Más bien, no estaba seguro de los límites exactos de su habilidad. En el registro original no había muchas imágenes de su poder. Una vez, había descubierto a través de los 3 demonios contratados por Kishibe, así como el hecho de que el anciano Kishibe ya no tenía nada que intercambiar con demonios. En otra ocasión, había presentido la llegada del demonio de la oscuridad, solo para ser asesinada instantáneamente por él. No quería que Pinksy viera nada sobre él. La sensación de que le arrebataran su privacidad ya era desagradable, y tenía demasiados secretos importantes como para arriesgarse. Naturalmente, lo mejor sería que ella tampoco viera a Crimson. Bien, Pinksy sabía que Chilla no contaría nada, así que no tuvo más remedio que ceder. Después de recorrer la mayor parte de la Asociación de Cazadores de Demonios, Chilla y Pinksy regresaron al estudio del presidente Jian. ¿Has terminado?, preguntó el presidente Jian. Sí, creo que le he dado una introducción suficientemente detallada, dijo Pinksy con seguridad. Muy bien. Pinksy, puedes volver a descansar, dijo el presidente. Entendido, respondió Pinksy, asintiendo a la orden, y salió del despacho. Al salir, le dirigió a Chilla una última mirada prolongada. Aún le preocupaba profundamente no poder ver nada relacionado con él. Una vez cerrada la puerta del despacho, el presidente Jian continuó. El proceso ha sido increíblemente rápido esta vez. Hemos llegado al último paso. Solo falta que firmes el contrato. Mientras hablaba, el presidente Jian sacó el contrato oficial completo. Entendido. Permítame echarle un vistazo. Chilla tomó el contrato y lo hojeó rápidamente. Terminó de leer el grueso documento en apenas unos instantes. El presidente Jian hacía tiempo que había notado la extraordinaria mirada de Chilla. Su capacidad para leer 10 líneas de un vistazo sin perderse ni una sola palabra era, sin duda, prueba de algo más que sus penetrantes ojos rojos como la sangre. Tras confirmar que el contrato contenía la información correcta, Chilla firmó donde se indicaba y estampó su huella dactilar ensangrentada. El presidente Jian la selló inmediatamente, por supuesto, con el sello oficial de la Asociación de Cazadores de Demonios. A partir de hoy, bienvenido a nuestra Asociación de Cazadores de Demonios de Ciudad Mágica, amigo mío. Dicho esto, el presidente Jian sacó otro documento y se lo entregó a Chilla. Esta es tu identificación. La preparé con antelación. Chilla miró la información de su tarjeta de identificación. Cazador de demonios de rango SSS. Estaba realmente sorprendido. Había asumido que, como los demás recién llegados, comenzaría como cazador de demonios de rango B. No esperaba que la asociación lo clasificara en el rango más alto posible, SSS, desde el principio. Así es, rango SSS, asintió el presidente Jian. Ya deberías haber aprendido sobre el sistema de rangos de nuestra dinastía celestial gracias a Pinksy. Si bien los nuevos reclutas generalmente comienzan en el rango B, tú no eres un novato cualquiera. Ciertamente no podíamos asignarte un rango demasiado bajo. Como mencioné antes, el programa piloto en la escuela secundaria Kingfen de Ciudad Mágica es de suma importancia. Requiere un cazador de demonios lo suficientemente fuerte como para mantener la línea, y tú eres el candidato perfecto para el puesto. Asignarte el rango SSS como excepción tiene como objetivo mantener a raya a ciertos individuos problemáticos. Además, tu fuerza bruta realmente cumple, si no supera, este rango. Después de escuchar esto, Chilla comprendió aún mejor la importancia que la asociación y los altos mandos le daban a este programa piloto. Sin embargo, lo que más le preocupaba era, Chilla estaba interesado en saber a qué se refería el presidente con ciertos individuos problemáticos. Por su tono, era obvio que no hablaba de gente común, pues de lo contrario, no se les podría considerar problemáticos. Entiendo. Haré todo lo posible por cumplir con esta importante responsabilidad, dijo Chilla, asintiendo solemnemente. Con tu palabra, me siento completamente tranquilo, dijo el presidente Jian, con total confianza en la fortaleza de Chilla. Luego añadió, las identificaciones de los demás también están aquí. Debo enviárselas o. Además de la de Chilla, las identificaciones de RC, Shingetsu y los demás también estaban listas. No es necesario, se las entregaré yo mismo. Chilla tomó las identificaciones y les echó un vistazo. Comprobó que, sin excepción, todas tenían la clasificación SS. Shingetsu y los híbridos de armas eran combatientes de élite en cualquier nación. La clasificación SS era bastante conservadora, aunque comprensible, ya que técnicamente eran recién llegados al sistema local.
Por cierto, ¿no estamos afiliados a ningún escuadrón de contramedidas en particular?, preguntó Chilla de repente. En las identificaciones de Rece y los demás, la columna equipo estaba en blanco, a diferencia de la de Pink Psi, que indicaba escuadrón especial de contramedidas. Sí, porque dada tu fuerza, no sería apropiado asignarte a ningún escuadrón existente. Sería mejor que formaras tu propio equipo y luego lo incorporaras a la Asociación de Cazadores de Demonios, explicó el presidente Jian. Excepto por el escuadrón especial de contramedidas liderado por Quan Xi, cualquier miembro del grupo de Chilla era lo suficientemente fuerte como para eclipsar a todos en cualquier otro escuadrón. Además, considerando que Shingetsu y esos híbridos de armas solo obedecerían órdenes de Chilla, era más sencillo dejarlo formar su propio equipo. Un escuadrón compuesto enteramente por cazadores de demonios con rango SS como mínimo, solo pensarlo era aterrador. Hablando de eso, no es ideal que te quedes en un hotel indefinidamente. Te ayudaré a solicitar la casa de huéspedes del estado. Es un lugar que se usa principalmente para recibir a importantes dignatarios extranjeros. Nunca ha habido un precedente de que un cazador de demonios se aloje allí. El presidente Jian continuó. Sin embargo, dadas tus circunstancias particulares, la solicitud debería ser aprobada. La casa de huéspedes del estado, de acuerdo. Otonashi Chilla asintió levemente. Sabía algo sobre la casa de huéspedes del estado, aunque no en profundidad. En pocas palabras, era un complejo de villas, que generalmente constaba de docenas de edificios individuales. En esencia, se mudarían a una villa, aunque no fuera una que él mismo hubiera comprado. Chilla sí necesitaba un lugar temporal donde alojarse durante un tiempo. Comprar una villa no era algo que se pudiera hacer de inmediato y mudarse el mismo día. Sin nada más que discutir, Chilla salió del despacho del presidente Jian. Al día siguiente, Otonashi Chilla llevó a Higashiyama Koben y Rece al Instituto Kingfen de Shanghái. Aunque no se distinguían de los demás estudiantes, no llevaban uniforme ni carné de estudiante. Sin embargo, el guardia de seguridad de la puerta principal ya había recibido instrucciones del director. Si veía a un joven con unos extraños ojos rojos como la sangre, debía dejarlos entrar inmediatamente sin demora. Por consiguiente, el guardia no hizo ninguna pregunta y abrió las puertas directamente para Chilla y los demás. Inmediatamente después, llamó al despacho del director. Unos minutos más tarde, antes de que Chilla llegara al edificio, el director bajó personalmente a saludarlo. Chilla sintió de repente que aquel hombre le resultaba familiar. ¿No era el padre de aquel joven derrochador del restaurante de lujo del hotel? No era de extrañar que el nombre director Lian le sonara familiar cuando el presidente Jian lo mencionó. Había oído vagamente comentarios al respecto en el restaurante. Joven maestro Otonashi, nos volvemos a encontrar, dijo el director Lian con una sonrisa. En efecto. Me sorprende un poco saber que usted es el director Lian, respondió Chilla cortésmente. Mi hijo, un inútil, causó problemas hace un rato. Le pido disculpas de nuevo en su nombre, dijo el director Lian con sinceridad. Fue un asunto menor. No le di importancia, sonrió Chilla. Los dos caminaron hacia la oficina, charlando y riendo. Rece y Koben siguieron de cerca a Chilla. ¿No es ese el director? ¿Quién es ese con, un estudiante sin uniforme? Parece que el director salió a recibirlos personalmente. ¿Quiénes son ese chico y esas dos chicas? Quizás sean unos jóvenes adinerados. Una vez que llegaron a la oficina del director, Chilla y el director Lian comenzaron a hablar de asuntos oficiales. Koben y Rece se sentaron junto a Chilla, permaneciendo en silencio para no molestarlo. Ya me comuniqué con el presidente Jian. La señorita Rece y la señorita Higashiyama están interesadas en matricularse en nuestra escuela, ¿correcto? Es un asunto menor. En un momento seguiremos con los trámites formales. El director Lian fue directo al grano. Hablemos primero del programa piloto especial Cazadores de Demonios. Tras nuestra campaña publicitaria en el campus, contamos con más de 90 estudiantes de secundaria y más de 50 de bachillerato que se han ofrecido como voluntarios para formar parte del primer grupo de estudiantes del programa especial. Más de 100 en total. Es una cifra bastante significativa, comentó Otonashi Chilla. En efecto. Sospecho que la mayoría de esos jóvenes solo buscan un camino más fácil hacia la educación superior, pero no podemos permitir que se lo tomen con calma. Aún tienen que esforzarse. El director Lian sacó un documento y se lo entregó a Chilla. Aquí se encuentran los estándares de evaluación final que se nos han asignado. Deben alcanzar estas calificaciones mínimas para graduarse y ascender.
Chilla examinó rápidamente el contenido, comprendiendo el nivel de competencia requerido por los superiores. Fuerza, velocidad, resistencia, había estándares mínimos para cada aspecto relacionado con el combate físico. Los diversos valores numéricos y descripciones en la página parecían tediosos, pero en resumen, significaba que los graduados de secundaria debían poseer aproximadamente el doble de la fuerza física de combate de un adulto promedio, mientras que los graduados de preparatoria necesitaban aproximadamente el triple. Por supuesto, esas eran solo las calificaciones mínimas. Solo alcanzando estos estándares, y luego sometiéndose a un entrenamiento aún más intenso durante sus años universitarios, podrían convertirse en cazadores de demonios de élite. Estos estándares pueden parecerles sencillos, joven maestro Otonashi, pero serán bastante difíciles para esos chicos. Los superiores también tienen requisitos para nuestro índice de aprobación. No menos de 30 estudiantes de secundaria y 20 de preparatoria deben aprobar la evaluación final. El director Liang sentía bastante presión. No sé casi nada sobre el campo de cazadores de demonios, así que solo puedo contar contigo. Entiendo. Haré todo lo posible para entrenarlos y convertirlos en cazadores de demonios cualificados, asintió Chilla. Un edificio que terminamos hace unos años aún no se ha utilizado. Resulta ser perfecto como sede para este programa piloto. Las reformas interiores ya están terminadas. Puedes venir en un par de días para ver si necesitas algo más, y avísame cuando quieras. El director Liang se acercó a la ventana y señaló un edificio cercano. Chilla miró hacia el edificio y dijo, de acuerdo, iré a verlo en 2 días. Por ahora, debemos ocuparnos de la matrícula. Sin problema. Para entonces, el director Liang ya había tramitado la matrícula de Recei Higashiyama Kobeni. Entonces, ¿a qué curso y clase les gustaría unirse a la señorita Recei y a la señorita Higashiyama? Preguntó el director Liang. Como aún no había comenzado el semestre, solo podía asignarlas directamente a una clase existente. Sin embargo, le sorprendió bastante que alguien tan influyente como Rece quisiera estudiar allí. Disculpe, espere un momento. Kobeni todavía no habla mandarín, así que déjeme hablar con ella primero, dijo Rece al director con una sonrisa. Luego cambió al japonés. Kobeni-chan, recuerdo que estabas en segundo año de preparatoria en Tokio. ¿Quieres continuar con el segundo año aquí en Shanghái, o? Bueno, creo que me quedaré con el segundo año, dijo Kobeni. Entendido. Entonces me uniré al segundo año contigo. Así podré ayudarte cuando tengas problemas para comunicarte. Gracias, Receni, por preocuparte por mí, dijo Kobeni, algo conmovida. Rece se volvió hacia el director Liang. Director Liang, lo he hablado con Kobeni. Iremos al segundo año. En cuanto a la clase, cualquiera nos sirve. Entendido. Los pondré en una clase con buen ambiente de estudio. Finalmente, el director Liang asignó a Rece y a Kobeni a la clase 2-1. En ese momento, Chilla añadió. Por cierto, estos dos también quieren ser estudiantes de la especialidad de cazadores de demonios. Eso eleva a 2 el número de alumnos con aprobación garantizada en la división de preparatoria. Kobeni Higashiyama y Rece se habían matriculado con éxito como estudiantes atletas especializados en el programa Cazadores de Demonios. Otonashi Chilla y Shingetsu también habían comenzado oficialmente sus funciones como entrenador principal y entrenadora, respectivamente. Además de la entrenadora principal, Shingetsu no era la única en el cuerpo técnico. Los 5 humanos arma, incluyendo a Whip y Barem, servían como asistentes de Chilla. Varios otros entrenadores asignados por la Asociación de Cazadores de Demonios también estaban bajo el mando de Otonashi Chilla. Entonces, ¿qué haces tú también aquí? Otonashi Chilla estaba sentado en su estudio, o mejor dicho, en su oficina, mirando fijamente a una figura inesperada. La demonio del hambre, vestida con uniforme escolar, se había convertido claramente en estudiante de esta institución. ¿Es que no puede cualquier estudiante solicitar el programa especializado últimamente? Después de todo, soy estudiante, dijo la demonio del hambre con expresión impasible, con un tono cargado de arrogancia. ¿Sabes que no es eso lo que pregunto?, respondió Otonashi Chilla, sintiéndose algo impotente. Hablé con el director y me permitió entrar a esta escuela haciéndome pasar por estudiante, dijo finalmente con más seriedad. ¿De qué hablaste con él?, insistió Otonashi Chilla. De nada. Es solo un humano común y corriente. Una leve amenaza bastó. Pero no te preocupes, no le hice daño, dijo secamente. Entonces, ¿cuál es tu propósito aquí? No puede ser solo para hacerte pasar por estudiante, continuó Chilla. Por supuesto que no.
Vine por ti, afirmó el demonio del hambre sin rodeos. Aunque Otonas y Chilla llevaba una máscara blanca, cuando se conocieron en el infierno, el demonio del hambre lo identificó de inmediato por su olor. Encontrarlo fue bastante sencillo. Ya sabía su nombre de su encuentro y, con sus rasgos oculares tan característicos, solo fue cuestión de preguntar por ahí. Oh, vaya. Esta es la demonio del hambre del infierno, ¿verdad? Parece que se enamoró de ti a primera vista, intervino de repente la demonio de la ira desde el interior del cuerpo de Chilla. No digas tonterías. Esta chica claramente tiene un plan, replicó Chilla para sí mismo. Volvió a mirar a la demonio del hambre. ¿Viene a por mí? ¿Para qué exactamente? Para cooperar, dijo sin dudar. Quiero que me ayudes a detener la gran profecía de Nostradamus. O mejor dicho, quiero que mates a la demonio de la muerte. ¿La demonio de la muerte? Es tu hermana mayor, ¿no? Y como ambos son demonios, ¿por qué querrían matarse entre ustedes? Incluso con su perspectiva divina, Chilla sabía que la historia original no profundizaba en los motivos de la demonio del hambre. Sabía que quería matar a la demonio de la muerte, pero los detalles seguían sin estar claros. Porque me gustan los humanos. Más concretamente, me gustan ciertas cosas que crean. Pasteles, pan, patatas fritas, refrescos, té con leche. Una vez destruida la civilización humana, todas estas delicias desaparecerán, explicó la demonio del hambre. Habló con franqueza delante de Otonas y Chilla, precisamente porque deseaba sinceramente colaborar con él. ¿De verdad esa es la única razón?, preguntó Chilla. Aunque la demonio del hambre ya había mencionado esta razón en la serie original, a él le pareció demasiado común. Los demonios siempre nos hemos guiado por nuestros impulsos. Así como la mayoría de los demonios ven instintivamente a los humanos como alimento, mi instinto como demonio del hambre se centra aún más en el consumo. Ya sean humanos, comida humana u otros demonios, todos pueden convertirse en mi alimento cuando sea necesario, dijo la demonio del hambre con solemnidad. Sin embargo, me gustan los humanos y no deseo tratarlos como presas. Los demonios tienen un sabor horrible. En comparación, me encanta la comida que preparan los humanos. Por lo tanto, el demonio de la muerte está interfiriendo con mis deseos más primarios. Al escuchar esto, Chilla no encontró fallas en su lógica. Los demonios humanoides solían ser más amigables, e incluso afectuosos, con los humanos. En la historia original, incluso el demonio ángel, mitad humano, se había enamorado de una chica humana. También era cierto que a los demonios les repugnaba la carne y la sangre de su propia especie. El demonio murciélago, por ejemplo, pensaba que la sangre del hombre motosierra tenía un sabor horrible. En cuanto a la propia demonio del hambre, era una glotona notoria cuyo apetito requería el equivalente a la comida de docenas de personas solo para saciarse. La demonio del hambre continuó. Presencié tu batalla contra el demonio de la oscuridad. Basándome en la fuerza que demostraste entonces, creo que eres la candidata más prometedora para matar al demonio de la muerte. La idea de colaborar con Otonas y Chilla se había arraigado en su mente desde entonces. Su plan original consistía en usar al demonio de guerra para lidiar con la muerte, pero el demonio de guerra se encontraba en un estado lamentable, con muy poca energía restante. Restaurarla, y mucho menos recuperar su poder, requeriría un esfuerzo inmenso. Desde aquella sangrienta batalla con el demonio motosierra años atrás, el demonio de guerra había quedado gravemente herido. No solo no se había recuperado, sino que se había debilitado aún más. Debido a que el demonio de la Segunda Guerra Mundial había sido consumido por el demonio motosierra, las guerras entre ambos se intensificaron. Los humanos se volvieron cada vez más escasos, casi insignificantes. La gente casi había olvidado su miedo a la guerra, y por ello el demonio de la guerra se debilitó inevitablemente. Solo las películas y series de televisión con temática bélica, junto con los escasos conflictos que ocurrían en la realidad, apenas impedían que el demonio de la guerra desapareciera por completo. Por esta razón, el demonio de la guerra guardaba un profundo rencor contra Pochita entre los cuatro jinetes. La había derrotado hasta convertirla en una tonta obsesionada únicamente con la venganza contra el hombre de la motosierra, desesperada porque expulsara a sus congéneres. Demonios como las armas nucleares y la Segunda Guerra Mundial. Hacer morir al demonio de la muerte, eso es un poco irónico, bromeó Chilla. Aunque resucitará después de morir, si la matan durante la gran profecía de Nostradamus, la profecía se anulará, explicó Fami. Entonces, ¿estás dispuesto a cooperar conmigo? Puedo ayudarte a lidiar con el demonio de la muerte, pero debes firmar un contrato conmigo. De lo contrario, no puedo confiar en ti, dijo Chilla.
En cuanto a las condiciones, debes ayudarme a encontrar al demonio del control. Claro, si ya sabes dónde está, dímelo directamente. Además, debes permitirme usar tu poder cuando sea necesario. Sentía mucha curiosidad por las habilidades de Fami. Aunque sus apariciones en la historia original fueron breves, mantenía una imagen misteriosa y poderosa, con poderes que parecían estar relacionados con un desequilibrio de poder. En cuanto Chilla pronunció estas palabras, Fami formalizó el contrato con él. Contrato establecido. Te ayudaré a encontrar a mi hermana, Control, y te permitiré usar cierto grado de mi poder. Fami aceptó con tanta facilidad que Chilla quedó un poco desconcertado. Por sorprendente que pareciera, tenía sentido. Después de todo, en la historia original, las acciones del demonio del hambre siempre estaban motivadas por el objetivo de matar al demonio de la muerte. Aún así, Chilla no podía quitarse de la cabeza la sensación de que sus verdaderas intenciones podrían ser más complejas, aunque por ahora parecían bastante sencillas. Basándose en su conocimiento de la trama original, su afirmación de estar guiada por el instinto tenía sentido. En cualquier caso, una vez establecido el contrato, no tenía que preocuparse de que ella se echara atrás. Ningún demonio puede romper un contrato, ni siquiera el demonio de la oscuridad. Entonces espero trabajar contigo, demonio del hambre, dijo Chilla con una leve sonrisa. Llámame Kira, lo corrigió el demonio del hambre con seriedad. Chilla guardó silencio un momento. Entonces me llamaré Kira. Ese es tu nombre, ¿verdad? En la serie original, ese era, en efecto, el nombre que ella había elegido. Correcto. Llámame Kira de ahora en adelante, recalcó una vez más. Está bien, lo entiendo, respondió Chilla. Respecto al paradero del demonio del control, aunque han pasado meses desde la última vez que la vi, las 4 hermanas podemos sentir la presencia de las demás cuando estamos relativamente cerca. No me será difícil ayudarte a encontrarla, dijo Kira, cambiando repentinamente de tema hacia Makima. Entonces, cuando tengas tiempo libre, ven conmigo al infierno, dijo Chilla. Primero tendremos que preparar el precio para un contrato con el demonio del infierno, señaló Kira. No hace falta. Puedo llevarte directamente al infierno cuando llegue el momento, sin firmar ningún contrato con el demonio del infierno, dijo Chilla con naturalidad. Ah, ¿sí? Parece que te subestimé, respondió Kira. Su rostro permaneció impasible, pero un destello de sorpresa surgió en su interior. Así que, esta joven humana no había llegado al infierno a través del poder del demonio del infierno la última vez. Por cierto, ¿piensas quedarte aquí como estudiante? Solo asegúrate de no revelar tu identidad como demonio a los demás, le advirtió Chilla. Lo sé. Mantendré mi disfraz de estudiante humana común y corriente, prometió Kira. Espero que cumplas tu palabra. Mientras no hagas nada que perjudique a los humanos, no me entrometeré, afirmó Chilla, dejando clara su postura. Cooperar era una cosa, pero no podía permitir que hiciera lo que quisiera. No te preocupes. Hasta que llegue la gran profecía de Nostradamus, me comportaré como una estudiante normal. Kira solo contó la mitad de la verdad. Si el demonio de la guerra aparecía mientras tanto, aún podría poner algunas cosas en marcha, siempre y cuando no cruzara los límites de Chilla. Por ahora, Chilla era su mayor esperanza. Sabía perfectamente cuáles eran sus prioridades. De acuerdo. Pero ya que has logrado tu objetivo de cooperar conmigo, ¿estás segura de que aún quieres ser atleta estudiantil en el programa Cazador de Demonios? Preguntó Chilla. Ya que estoy aquí, bien podría seguirte el juego. Si no, me aburriría, dijo Kira con indiferencia. Como quieras, pero no desaparezcas a mitad de camino, dijo Chilla. De esta manera, habría otra persona con la garantía de aprobar la evaluación final. Concretamente, este tal demonio del hambre. En ese momento, Shingetsu abrió la puerta y entró. Chilla, han venido bastantes estudiantes más a solicitar plaza estos últimos días. Echa un vistazo a la lista. En cuanto terminó de hablar, la atención de Shingetsu se centró inmediatamente en Kira. ¿Quién es? ¿Acaso no saben que los estudiantes que desean inscribirse deben presentar su solicitud abajo primero? Shingetsu aún no sabía mucho chino, así que seguía hablando ruso. Sin embargo, como demonio, Kira poseía un talento lingüístico innato y podía entender fácilmente lo que decía. Kira inclinó la cabeza, como solía hacer, y dijo con voz inexpresiva: soy una estudiante aquí, no un demonio. Chilla se quedó sin palabras por un instante. ¿Acaso decir algo así no era delatarse a sí misma? No esperaba que esta chica fuera tan despistada.
Como la apariencia de Kira, salvo sus ojos, era idéntica a la de un humano, Shingetsu no sospechó de inmediato que fuera un demonio. Simplemente le pareció extraño el comentario. Se llama Kira y también quiere inscribirse. Dale la lista para que la rellene, le dijo Chiya a Shingetsu. Shingetsu sintió aún más curiosidad por esta chica. Su rostro no parecía soviético, pero su ruso era impecable. Aunque la chica no había hecho nada, la intuición de Shingetsu le decía que esta estudiante era extraordinaria. Aquí tienes. Rellena toda la información requerida y espera la notificación, dijo Shingetsu, entregándole la lista primero a Kira. Kira tomó el bolígrafo y, con rapidez, anotó su nombre, grado, clase y demás detalles. Al terminar, se despidió de Chiya y se marchó. Chiya tomó la lista, la revisó y le dijo a Shingetsu, excepto Kira, que alguien lleve primero a los demás a un examen físico. Quienes lo aprueben podrán comenzar oficialmente el entrenamiento. ¿Por qué excepto ella? ¿Tiene algo especial? Preguntó Shingetsu, sin poder evitar preguntarse pero pregunta. Porque es una demonio humanoide. Un examen físico la delataría de inmediato. Chiya confiaba lo suficiente en Shingetsu como para que él no viera la necesidad de ocultarle la verdad. El hecho de que Kira fuera una demonio simplemente debía mantenerse en secreto para los estudiantes comunes. ¿De verdad es una demonio? Shingetsu se sorprendió un poco. Después de la demonio de la ira, Crimson, aquí había otra demonio humanoide que parecía incluso más humana que ella. Ahora estaba claro que Chiya ya conocía a esta tal Kira desde hacía tiempo. Sí, pero no se lo menciones a nadie más. Basta con que lo sepamos, le recordó Chiya. Entendido, asintió Shingetsu. Más tarde, sin nada más que hacer, Chiya bajó a ver a los estudiantes que ya habían comenzado el entrenamiento formal. En ese momento había casi 200 estudiantes entrenando en grupos, con un entrenador asignado a cada grupo. Chiya y Shingetsu vestían los uniformes oficiales de la Asociación de Cazadores de Demonios de Shanghái. Sus parches en los hombros, que representaban los rangos SSS y SS respectivamente, dejaban claro su estatus a cualquiera que tuviera un mínimo conocimiento del sistema de clasificación. Buenas tardes, entrenador principal. Buenas tardes, entrenador principal adjunto. Cuando Chiya y Shingetsu aparecieron, los entrenadores los saludaron inmediatamente con respeto. La entrenadora principal adjunta era, naturalmente, Shingetsu. Dejando de lado la fuerza, era la más cercana a Chiya, así que nadie se atrevía a disputarle el puesto. En estas circunstancias, Furia y los demás humanos Arma también cambiaron la forma en que se dirigían a Chiya. Ciertamente no sería apropiado llamarlo señor o maestro delante de un grupo de estudiantes. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.